Buenos días chicos, hoy es nuestro día 16 de confinamiento y hoy os traigo un vídeo muy personal que tiene que ver un poquito con cómo he acabado aquí en Sevilla, los planes que tenía antes, los planes que tengo ahora y al final en qué punto se inició todo y en qué punto me encuentro ahora, ¿vale? Entonces, bueno, no me demoro más y entramos en el tema. A ver, el plan original era venir a Sevilla, sacarme titulación de grado medio en hípica, grado superior en hípica y poder a largo plazo abrir una reserva de caballos maltratados y o abandonados, ¿vale? Eso pues con un gran proyecto que yo empezaba a gestionar con un máster de MBA, porque yo el mundo de los negocios no entendía nada, entonces empecé a hacerlo para tener algo de conocimiento de cómo montar un negocio y demás, para sacar dinero para la reserva. Pues esa era como mi idea general, ¿no? A largo plazo, ¿no? Pues si era un agroturismo que financiase la reserva, guay. Si era un hotel rural que financiase la actividad de la reserva, guay. En fin, un poco todo ese contexto, ¿no? Que era muy rural, muy fantástico, una casita con campas, Pero, ¿qué pasa? Que llegué a Sevilla, después de 2 accidentes que tuve a caballo, pues yo me quedé muy marcada. Y había ciertas situaciones que ya pues no las sabía gestionar como las sabía gestionar antes, que antes era pues una tía muy empoderada encima de un caballo, sabía gestionar muchísimas salidas de los caballos, pero ya pues digamos que de esos 2 accidentes mi cerebro se ponía en alerta y la respuesta que yo tenía no era la adecuada y me podía buscar pues un accidente mucho más grave. Uno tiene que saber valorar objetivamente, ya os digo, cuando realmente existe una razón de peso para decir, pues mira, este no es tu camino, tendrás que encontrar otro. Bueno, a todo esto también el año pasado tenía que sacarme el carnet de conducir, que fue una pelea mundial, ¿vale? Porque yo no sé cuántos exámenes hice, si 7, 8, pero yo no me lo sacaba. ¿Y qué pasaba? Que yo, la mudanza, el viaje con el perro, todo, o sea, para ello necesitaba el coche sí o sí, para ir de Bilbao a Sevilla. Porque al final tened en cuenta que yo traía muchísimas cosas en la mudanza, que es verdad que enviamos cajas, pero viajar con el perro en avión también el coste subía un montón y al final pues digamos que la gestión requería de un coche. Aparte, por la localización propia de esta casa, sí o sí el coche era necesario, ¿vale? Porque yo no tengo supermercados aquí cerca, están a media hora andando como mínimo y pues para venir cargada, o sea que no era viable, ¿vale? Lo que pasó el año pasado es que tuve un golpe de suerte, ¿vale? Un golpe de suerte porque yo, ya os digo, no me lo sacaba y justo pues teníamos un viaje organizado mi madre y yo en julio para venir a Sevilla, ver los pisos, hacer el contrato y lo que sea. ¿Qué pasó? Que el día que teníamos el viaje era el día que me pusieron el examen. Bien, y claro, yo no podía dejar pasar una oportunidad porque si esa vez conseguía tener el carné, genial. Si no lo conseguía, pues bueno, pues no pasa nada. Pero no podía dejar pasar una oportunidad porque la siguiente oportunidad iba a las 3 o 4 semanas y ya no cuadraban las fechas porque teníamos otro viaje, luego teníamos que preparar la mudanza, teníamos la mudanza y luego las autoescuelas cerraban, luego hubo como una huelga de examinadores, o sea que ya digamos que era como la última oportunidad real y objetiva de que me sacase el carnet de conducir. Y ya os digo, coincidió, chicos, con el día del viaje. Bueno, pues yo me quedé en Bilbao, mi madre se fue para empezar como a discriminar los pisos que teníamos ya echados el ojo. Y bueno, fui al examen y aprobé. Oh, aprobé, ya os digo, loca de felicidad. Si es verdad que me fui con el equipaje, bueno, una bolsa de mano, directamente de la autoescuela al aeropuerto, cogí el avión, pim pam, y justo ese día mi madre, después de decirle que había probado además, me dijo que también había encontrado la casa. Y yo pues obviamente brotando en alegría, ¡uy, uy, uy! Y bueno, pues al día siguiente me mostraron la casa, hicimos el contrato, conocí a la chica, súper maja, bueno, la chica, la propietaria de la casa. Entonces digamos que ya las piezas iban como encajando, ¿no? Solo estaba a la espera ya de que la universidad de Pablo Olavide me aceptase en alguno de los 2 o 3 másteres a los que pedí, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que no me aceptaron en ninguno. Además la baremación era muy extraña porque en todos tenía
como preferencia, pero las puntuaciones luego eran muy bajas. En cambio, en el máster en el que no tenía preferencia, mi puntuación de acceso era muy alta. O sea, no acabé por entender, pero bueno, que no me cogieron. Entonces dije, muy bien, ¿y ahora qué? Bueno, pues empecé centrándome en el mundo del curso de la equitación, que es al final para lo que yo había venido. Y, o sea, el máster era simplemente como algo complementario, ¿no? Para ir formándome y demás. Entonces, bueno, me centré en el curso de equitación, luego encontré una persona que me permitió cuidar de una yegua, pero ya os digo que tuve un encontronazo con el mundo de la equitación, así que vi que ese no era mi camino y me planteé un día. Si es verdad que hubo un día cuando ya comprendí que la equitación y yo, algo se había roto entre nosotros, ¿no? Entre la relación que tenía yo con ese mundo, pues digamos que pasé como con un proceso de duelo o de choque, porque yo llevaba ya pues 4 o 5 años esperando el momento de marcharme a Sevilla para dedicarme en cuerpo y alma al mundo de los caballos y la equitación, ¿vale? Así que realmente esa ruptura fue muy dolorosa para mí. Pero bueno, otra cosa no, pero ya os digo en muchísimos vídeos que soy una persona muy adaptativa, que saca planes A, B, C, D, y además es que creo que todo ocurre en esta vida por algo, todo ocurre por algo, todo tiene su lado bueno, su lado malo, dependiendo de cómo lo gestiones, es otra cosa que también os digo muchas veces por aquí, pero que todo ocurre por algo. Entonces dije, muy bien, yo este año que no ha salido los másteres, que no ha salido lo de equitación, que al final eran mis 2 pilares fuertes, vale, ¿ahora qué hago? No me voy a quedar en una casa que encima no estoy en la ciudad como para salir a darme paseitos y demás. En ese momento tampoco podía optar a un trabajo porque tenía que volver a casa por Navidad, luego tenía la fecha de la graduación, o sea, no podía quedarme sujeta a un contrato porque sí o sí iba a tener que marcharme, ¿no? Entonces, ya os digo, me planteé y dije, vale, ¿y ahora qué alternativas tengo? ¿Cómo lo puedo enfocar? Vale. Por un momento simplemente tenía el máster del MBA, de lo que en un principio yo quería para montar lo de la reserva, el plan de negocio, entender un poco todo ese mundo, así que pues me centré en ese máster, estudiando, investigando, leyendo cosas, como complementando, ¿no? Y entonces empecé un día a tener como inquietud porque encontré diferentes personas que se dedicaban a hacer como videoblogs. Y luego, claro, yo por al mismo tiempo investigaba todavía mucho la condición de la tríada, aspectos de actividad física, de nutrición, y es algo que yo lo hacía personal porque a mí me flipa leer artículos, cosas científicas para entender qué sucede dentro de mi organismo, ¿no? Y cómo las diferentes variables a mí, a mi nivel personal, me las van jugando o me pueden impulsar para hacer una cosa o la otra, ¿no? Entonces empecé a rumiar, digamos, sobre Navidad o así, la posibilidad pues de abrir un canal de YouTube en el que pudiese comunicar a las personas aquellas cosas que yo iba disfrutando a nivel personal en mis investigaciones, en mis estudios. Entonces, bueno, ya os digo, fui rumiando, se lo comenté a mi madre, pero claro, ¿qué pasa? Que yo tenía una cámara y unos materiales que no eran los buenos como para tomarme un canal de YouTube con lo que le requiere de manera adecuada, ¿no? Óptima, de dar una buena imagen, de hablar bien, soltarme en ese aspecto, ¿no? A nivel verbal. No controlaba nada el sistema audiovisual con el ordenador, la edición, o sea que no entendía absolutamente nada. Luego las métricas, estadísticas, YouTube, la misma plataforma de YouTube yo me perdía, o sea que tenía que investigar mucho y ver si realmente hacía un desembolso, una inversión en toda esta herramienta, ¿no? Y al final pues dije, vale, estuve unas semanas viendo canales de YouTube, viendo cómo la gente estructuraba los vídeos, entendiendo cómo funcionaba la plataforma, entendiendo ciertas estadísticas importantes, bueno, un poquito todo eso, ¿no? Y luego también empecé a ver pues gente que ya no utilizaba su canal de YouTube y que igual te los cedía por un importe. Y bueno, ya os digo, fui como enrulando un poquito, ¿no? Cómo podía enfocar yo lo que quería transmitir y demás. Y entonces dije, vale, pues me lanzo. Adquirí una cámara, aprendí un poquito cómo estructurar los vídeos, qué estilo es el que mejor se adapta a mí, ¿vale? No sentarme y hablar de manera profesional.
tenga yo más o menos estudios, sino que quiero que sea algo como muy desde quién soy yo, más natural, más dinámico, ¿no? Y al final, bueno, creo que estoy haciendo así los vídeos, o vamos, es mi intención, ya me lo diréis en comentarios, comentad porfa. Y entonces, bueno, ya os digo, me lancé y empecé a hacer vídeos, me sentí cómoda, los primeros estaba un poquito... porque ya os digo que adaptarme a todo ese contexto de hablar a una cámara y tal era como muy... Y luego, claro, al ver el canal de YouTube y que realmente veía que me sentía a gusto y tal, empecé a cotillear pues posibles másteres online en el que las preinscripciones, la matriculación se pudiese hacer desde ya, porque al final los másteres oficiales tienen como unos periodos, unas fechas, pero los que no son oficiales, pero que estén acreditados obviamente, no un masterucho ni un cursillo X, pues sí tienen opción de que te inscribas y empieces a estudiar y vayas tú a tu ritmo, que al final yo creo que con la experiencia que yo tenía del MBA cuando lo acabé fue maravillosa, se adecuaba, podía adelantar todo el temario que yo quiera. Entonces me gustó mucho el rollo, entonces empecé con el doble máster, que es el que he acabado hace poco y ya os lo dije, y entonces me animé a abrir una página de Facebook, porque veía que esto era una manera, pues ya os digo, muy natural, muy dinámica, pero sentía la necesidad de empezar como a elaborar mini artículos, a redactar cosas pues más académicas, no sé, que me aportasen ya como una dirección más profesional, ¿no? Porque ya empezaba como a dirigir todas esas cosas que a mí al final me llenan como persona, a enfocarlas de una manera que yo el día de mañana sé que laboralmente puedo estar satisfecha, ¿vale? Entonces, bueno, abrí la página de Facebook y empecé con mis artículos, tiqui, 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 tiqui. Y luego, claro, viendo que me sentía súper a gusto redactando, que esos momentos en los que organizaba los artículos, los leía, trabajaba la información, lo hacía en un artículo, entonces empecé a plantearme un posible libro donde recoger todo lo que yo estoy ahora haciendo vía YouTube y vía Facebook. Y entonces hice un guión y bueno, diferencié como dos planos importantes, la parte más biológica, física, fisiológica, orgánica, con la parte más psicológica, ¿no? Psicológica, emocional, entiéndase. Y el día de mañana, pues cuando crea que tenga cierta calidad, que esté complementado, que sea un buen trabajo, una buena obra, lo enviaré a una editorial. Porque ya veis, o sea, a corto plazo, en el plazo de menos de un año, mi vida ha cambiado por completo. Pero es que si vamos más atrás... cuando yo era una chiquilla y estaba en el colegio, yo quería estudiar Derecho, ¿vale? Luego tuve la época malísima de bachillerato en el que yo ya pensé que no era capaz de estudiar ni adquirir conocimientos, que yo no estaba hecha para continuar con estudios superiores ni mucho menos, y entonces me metí a psicología, que era una cosa que me podía ayudar mucho en esa época de los estudios, era algo que podía aplicar a nivel personal, me ayudaba a un autoconocimiento, es decir, que me iba a enriquecer como persona y que el día de mañana, si me veía predispuesta a estudiar algo relacionado con las puertas que te abre la psicología, pues tenía una salida laboral en la que yo podía estar feliz, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó? Que a la par de la psicología se dio un contexto familiar pues de gravedad, en el que yo a nivel físico empecé a padecer unos dolores horribles y entonces empecé a correr, fijaros cómo es la vida, a correr en una cinta, ¿no? Y vi que la cinta mitigaba todos esos dolores, que cada día me sentía mejor, que sentía más alegría, más euforia, más motivación, y cuando ya no tenía acceso directo a esa cinta de correr, pues me apunté a un gimnasio. Y en el gimnasio pues di con el entrenador que me establecía los entrenamientos y las rutinas, y me abrió todo un mundo de conocimiento que realmente captó mi interés 100%, que veía yo mis resultados, mis mejoras y simplemente quería optimizar. Cada día me sentía más potente, como que controlaba mi vida, o sea, cambió otra perspectiva, o sea, fue otro cambio brutal en mi vida. Yo iba para una cosa y ahora me enfocaba en otra cosa, ¿no? Entonces ahí empecé a pensar que igual la psicología la quería aplicar al mundo del deporte. Entonces
ya veis, se iba un poco todo como orientando poco a poco. Entonces, que no os cerréis las puertas, que nunca sabéis dónde vais a acabar, que hay cosas que os van surgiendo por el camino, que queréis una cosa, que queréis la otra. Y fijaos, yo de hecho tengo una hoja escrita con todo lo que yo quería conseguir para los 25 años, ¿no? Porque para mí, a nivel personal, no sé por qué, pero me parece como la fecha idónea. Pues para los 25 años yo quería tener ya como un dinerito, un trabajo un poco más o menos estable, poder ir a Holanda, comprarme un frisón, que es una raza de caballos que son negros con las crines onduladas, bueno, es que me flipan los frisones, comprarme eso, un frisón, tener mi chalet, mi casita, bueno, todo eso muy fantástico ya, obviamente, y tirar un poco por ahí, ¿no? Pero ahora no. Ahora mi objetivo es, para los 25, tener un hijo. O sea, las cosas cambian totalmente. Y me río porque es que de verdad que antes estaba emperrada con el frisón, el frisón, el frisón, el frisón. Y ahora simplemente es el niño, el niño, el niño, el niño. Ay, en fin, qué cosas de la vida. O sea que mi madre me solía decir, la vida cambia mucho, tienes que saber gestionar los cambios, que en ese momento yo decía, ¿qué dices, mamá, hija? Yo quiero lo que quiero y voy a luchar por lo que quiero. De hecho, yo no dejé de luchar por lo que quería. Yo quería lo del frisón y montar a caballo y tal, y yo hasta el año pasado he estado ta. Pero eso no quita que algo cambia en ti. Según se van dando las circunstancias, vas conociendo otras áreas que te van enriqueciendo como persona y a través de unas experiencias, unas circunstancias, te orientan a otra cosa, ¿no? Y aquí estoy, en Sevilla, gestionando un macro proyecto para mí que me hace muy, muy